Les voy poniendo mi árbol genealógico. María Belén y mis hermanos son Mariela y Emanuel. Mis padres, Cristina, que es hija única, y Jorge. Mi mamá no tiene hermanos. Nosotros básicamente en el día de hoy, a pesar de que algo les voy a contar también de la familia de mi papá, que son los Mareque, que es mi apellido, yo más que nada les voy a contar sobre el árbol genealógico de mi mamá que se llama Cristina. Mi mamá es hija de españoles más precisamente de Andalucía, que yo ahora se los voy a mostrar en el mapa. Así como el otro día nos contaba la señorita Elena que su familia era de Galicia, también en España, y ayer nos contaba la señorita Rosa que son del Principado de Asturias, que también es en España. Mi familia es del sur de España, o sea, de la parte de Andalucía. Andalucía es una región que tiene 8 provincias, ¿sí? Que yo eso más o menos el otro día se los conté. De esas 8 provincias hay una provincia llamada Málaga, y en Málaga fue donde nacieron mis abuelitos, ¿sí? Mis abuelos se llamaban Blas y Carmen. Carmen. Y ellos son mis abuelos maternos. Y mis abuelos paternos se llamaban Élida y Osvaldo. Que Élida era hija de italianos, el papá era italiano, de apellido Perini, y la mamá era española, de apellido Martínez. Y mi abuelo Osvaldo era hijo de gallegos, ¿sí? Gallegos de La Coruña. El apellido Mareque es un apellido gallego, ¿sí? Osvaldo Mareque. Y de ellos nació mi papá, ¿sí? Bueno, después, la parte que yo más les voy a... Porque mi papá, vieron que el otro día hablábamos de que algunos familiares, por una cuestión de a veces que no querían recordar porque se les hacía mal o algunos no sabían. Yo de parte de mi papá sé muy poquito. Lo único que sé es que mis abuelos eran de La Coruña, mis bisabuelos eran de La Coruña, y de parte de mi abuela eran italianos y españoles. Es lo único que sé. Después, lo que más les puedo contar es de Blas y de Carmen, que son estos andaluces. Ambos nacidos en Málaga. En Málaga. Mi abuelo Blas nació en el año 1926 y mi abuela Carmen nació en el año 1933. Los dos en Málaga, y cada uno tiene una historia particular y bastante interesante. Profe, ¿cómo se llaman sus hermanos? Mis hermanos Mariela y Emanuel, somos 3 hermanos nosotros, que son más chicos que yo, entre paréntesis. Yo tengo 29, después tengo mi hermana de 25 y mi hermano de 24, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por mi abuelo Blas. Mi abuelo Blas era hijo de mi abuelo se llamaba Blas Guerrero Bellido. Señor, Blas nació en 1926. Blas nació en 1926 y Carmen en el 33. El Blas. Y el papá del abuelo Blas también se llamaba Blas. ¿Se acuerdan que el otro día se repetían los nombres, como en el caso de la señora Elena, que también habían varias Helenas? Bueno, en este caso tenemos varios Blas. El papá se llamaba Blas Guerrero. Guerrero, pero en vez de ser Guerrero Bellido, Guerrero Rueda. Rueda, sí, como la rueda. Blas es una rueda. Blas es una rueda. Pero, esperen. Y la mamá se llamaba, casualidad, Carmen. Carmen, de nuevo. Carmen Bellido. Como personaje maravilloso mundo de Gumball. Ellos tuvieron al abuelo Blas y también tuvieron otros hijos. Remedios. La famosa tía Reme, Remedios. Carmen, que le decíamos Carmina, la tía Carmina, que falleció hace poquito. Después estaba el tío Pepe, José, el sapo Pepe. y el tío Juan, que falleció joven. Ay, tiene el nombre de Pepe. Bueno. ¿Cómo era el mamá y el papá de la abuela? La mamá de mi abuelo Blas era Blas Guerrero Rueda. Pepe como un jugador de... Y Carmen Bellido, ¿sí? Bueno, ellos a su vez
otros familiares, pero tantos nombres no sé. En cambio de mi abuela sí sé más, pero de ellos sé hasta acá la historia. La historia de ellos, ¿por qué tuvieron que venir de España? Blas Guerrero Rueda y Carmen Bellido se casaron en España, en Málaga. Mi abuelo, mi bisabuelo, Blas Guerrero Rueda, tenía bares, tenía mucha plata, tenía muchos bares en esa época que eran como una especie de como restaurante de la época, que eran bares famosos en el centro de Andalucía, en Málaga, y también tenía en Cádiz, ¿sí? Que Cádiz es otra provincia andaluza que es la más vieja de toda Europa. Cádiz es la ciudad más antigua de Europa y después le sigue Málaga, son las más antiguas. Entonces tenemos, ¿cómo? Guerrero, sí, Guerrero. Bueno, ellos tenían bares. Sí. Bueno, el abuelito Blas Guerrero Rueda tenía bares. Y a la vez, este señor era viudo y tenía dos hijas de que la señora falleció. Dos hijas que actualmente una de ellas falleció, Maruja, era de otra señora, no de Carmen Bellido, sino de la señora que falleció. Dos hermanas y la otra tía, que es la tía Matilde, que está viva, todavía vive en Málaga, y yo siempre me mando cartas con ella, que otro día les voy a traer una carta de las postales que nos mandamos para Navidad. Se llaman Matilde, la sacamos solo de Blas Guerrero porque no era el hijo de Carmen. Matilde. Que Matilde es la que está muerta. Y Maruja, no, Maruja es la que murió. Y yo tengo un montón de primos con los cuales me escribo siempre por Skype, por Facebook, por mail, siempre nos mandamos fotos, inclusive tengo una foto de la casa de ellos en Málaga actualmente, que la vereda dice 1936, que está escrita en piedra por mi bisabuelo. Lo hizo él el trabajo. ¿Quién falleció primero ahí? ¿Quién falleció primero? Ahora viene esa parte que es interesante. Ellos tenían bares. Cuando este señor, que era viudo, se casa con esta señora Carmen Bellido, tienen a sus hijos, ¿sí? A Blas, que era mi abuelo, Remedios, Carmina, Pepe y Juan. Llega un momento dado que ellos estaban en política metidos. Aparentemente, esa parte está medio turbia en la historia familiar porque no lo cuentan muy bien. Pero aparentemente ellos estaban como en contra de Franco, que en esa época era Franco, ya sabían quién es, lo hablamos en todas las historias de inmigración, que era el señor que estaba en ese momento en España, que era una dictadura y demás. Bueno, parece ser que estos señores estaban en política, no se sabe muy bien el motivo, pero la cuestión es que en el año 1947 se vinieron para Argentina con la familia. ¿Por qué vinieron a Argentina y no a otro país? Porque Carmen Bellido, o sea mi bisabuela, tenía un hermano que vivía acá y él le decía siempre por carta, ¿no? Ah, Carmen, tú no sabes qué bien se vive en Argentina. Yo tengo un rancho en España no es un rancho como en Argentina. Acá un ranchito es una casita humilde, con una casita que no tiene con muchas comodidades. Allá en España un rancho es como una estancia. Un rancho es una casa súper grande con un campo y una casa muy confortable. ¿Qué pasa? Cuando llegan a Argentina, llegan al rancho y lo buscan. ¿Este es mi rancho? ¿Dónde está el rancho de mi hermano? Llegan al rancho y era un rancho de verdad, un rancho argentino. Es decir, era una casita chiquitita así, con el techito estaban las paredes de adobe, con paja el techo, no tenían lugar para nada. Y entonces, bueno, fue ese momento que hubo una pelea terrible. Mi bisabuela no le habló nunca más al hermano hasta que murió, nunca más le dijeron la palabra. Y después mi abuelo, porque se enfermó de pulmonía, porque estuvieron varios días en la calle, a la intemperie. Mi bisabuelo se enferma, muere, ¿y quién queda a cargo de la familia? Mi abuelito Blas. Mi abuelo Blas se había recibido de médico en la Universidad de Cádiz. Cádiz dijimos que es una ciudad chiquita que está al lado de una provincia chiquita que está Cádiz. Se escribe así. Cádiz. Es la ciudad más antigua de Europa. Está pegadita a Málaga. Entonces, como ellos tenían un bar también en Cádiz, mi abuelo estudiaba eso. Bueno, entonces mi bisabuelo
su mamá, le hizo caso y le agarró una úlcera en el estómago por la impresión que le daba ser médico, porque tenía que estudiar con cadáveres y todo. Entonces no era fácil. Aparte en esa época era re difícil estudiar para médico. Se rompió la cabeza mi abuelo para poder estudiar de médico, recibirse. Pero bueno, dijo, bueno, ya que tengo una profesión, tengo una carrera, cuando vaya a Argentina, ahora que mi papá falleció, yo me voy a hacer cargo de mi mamá y de mis hermanas. Entonces fue a buscar trabajo en los hospitales argentinos. Cuando va con su título de médico, le dicen, no señor Guerrero, usted aquí no, su título vale solamente para ser enfermero. Y en esa época, el enfermero en Argentina no era como ahora, que es una profesión digna, que tiene un sueldo digno. En esa época no, el enfermero estaba muy mal visto, pero no porque fuera algo malo, sino que se pagaba muy poquitita plata y no alcanzaba para nada. Entonces, como mi abuelo también era pintor, hacía pinturas al óleo y demás, terminó trabajando de pintor de heladeras en la fábrica Siam. Y él pintó todas las heladeras que ustedes hoy en día ven, las antiguas que se abre la puerta así como una traba. Esas las pintó todas mi abuelo. Todas. Las de la época esa las pintó todas él. Sí. ¿Cómo se llamaba La bisabuela Carmen Bellido. Y el bisabuelo Blas Guerrero. Bueno. Mientras tanto, volviendo atrás, en Málaga también, por separado, esta sería la historia del abuelito Blas, que llegó a la Argentina, terminó trabajando en Siam y pudo conseguir en Mataderos una linda casita para que pudiera alquilar, para que sus hermanas vivieran y su mamá viviera dignamente. Al tiempo las hermanas también después fueron al Plácido Marín, que es una escuela de Mataderos, porque mi abuelo ganaba bien en Siam, entonces podía pagar la escuela privada. Y bueno, ellos pudieron salir adelante en Argentina. Y hasta ahí quedamos, hasta después, más adelante, que ya veamos cómo se conocieron mis abuelos. Pero ahora volvemos el tiempo atrás y vamos a la historia de mi abuela Carmen. Mi abuela Carmen, sí. ¿En qué fábrica? En Siam. Siam, con N. Sí. El sobrino de Carmen Era pedicuro. Entonces, como ella era muy envidiosa, en aquella época hacer pedicuro era en España era como que tenías estudios. Entonces dijo, pedicuro, tú vas a ser médico. Entonces lo obligó a estudiar medicina y él lo estudió porque la quería tanto la madre que estudió igual. Entonces, salgamos. Acá tenemos a Carmen Ramírez González. González es el nombre de mi familia. González. ¿Sí? Era hija de Josefa y de Juan, Josefa González Collado y Juan Ramírez Garrido. Juan Ramírez Garrido era un señor multimillonario. ¿Multimillonario? Era multimillonario. Juan Ramírez Garrido, el papá de mi abuela, era un señor multimillonario. Tenía 3 barcos pesqueros propios. Sí, perdón, voy más despacito. Tenía 3 barcos de pesca propios. Y es uno de los empresarios más famosos de aquella época de España. Incluso yo lo busqué, lo googleé y estaba. Así que este señor era, pero no muy millonario, era multimillonario. Multimillonario. Y le compraba a los hijos lo que quisiera. Tenía de todo, tenía mucha plata. Les habían comprado una estancia a cada uno, que allá se le llama villa. Una se llamaba Villa Carmencita, que era la de mi abuela, que por eso mi abuela después era tan caprichosa, porque cuando el padre le daba todos los gustos. Inclusive, como a ellos les gustaba, mi abuelo tenía el hobby, era torero, mi bisabuelo era torero por hobby. Toreros saben quién es ese torero. Bueno, a mi abuela una vez se le antojó decirle que ella quería un traje de luces. El traje de luces es el traje de torero. Entonces, él se fue y se lo compró. Y ella quería merendar todos los días en su super mansión, quería merendar con los gitanillos para convidarles la comida. Y el padre le decía que sí, y le daba comida y comida y comida. Y tenía mucha plata, mucha plata, demasiada. Y mi abuela Carmen tenía a la vez hermanos. Juan, Melchor y Eduardo. Señor, el hermano de Juan es Ella era Juan. más chiquita. No, Juan. Viste muchos Juanes, muy común el nombre Juan. Sí.
Hay muchos de tu familia que tienen el mismo nombre. Y sí, porque como hablábamos el otro día, que se tiraba con el nombre de la mamá, del abuelo, siempre es más de la gente de Europa que tenían esa costumbre. Aquí no, coreano. Sí, Maruja. Bueno, tenía tres hermanos, Juan, Melchor y Eduardo. Estos hermanos eran más grandes que ella era la más chiquita. Pero ellos tenían una infancia genial, salvo que, por ejemplo, mi abuela, mira, se me había olvidado, como uno de datos se acuerda. Mi abuela, por ejemplo, a diferencia de mi abuelo que estudió en la escuela, que se recibió de doctor y demás, mi abuela no fue al colegio. ¿Sabes por qué no fue al colegio? No, justamente no, era millonaria. Mi abuelo era una persona que tenía mucho dinero, pero para algunas cosas era como muy ignorante, vamos a decir, mi bisabuelo. Entonces él dijo, no, tengo miedo que nos atropelle un auto. Entonces no los dejó ir a la escuela ninguno de los hijos, que eran re inteligentes. Y entonces, ¿qué hizo? Les puso maestros particulares en la casa. Ellos tenían maestros particulares, pero mi abuela era, hasta el último día de su vida, que ella falleció hace 11 años, hasta el último día de su vida, ella decía que cómo le hubiera gustado ir a la escuela.